Hola, ¿cómo les va? Bueno, bienvenidos a esta clase tan rara, pero quería explicarles un poquito el texto que les envié el otro día. Si bien dice lo mismo que nosotros habíamos estado charlando la primera clase, me gustaría leérselos yo y se los voy explicando. Van a ver que una vez que se los explique, la conclusión es la misma que quedó el otro día, la semana pasada, o la otra, ya me perdí, en el pizarrón, esa red conceptual que fuimos armando entre todos. El título obviamente dice, ¿qué se entiende por prácticas del lenguaje? ¿Se acuerdan cuando nosotros veíamos, bueno, a ver qué sinónimos podemos encontrar por prácticas? Y decíamos, bueno, a ver, practicar tiene que ver con ejercitar, con entrenar, bueno. Entonces, arrancamos desde ahí. ¿En qué consisten las prácticas del lenguaje? ¿En qué consiste la materia? Practicar tiene que ver con eso, con poder entrenar, poder ejercitar. ¿Qué cosa? El lenguaje. ¿Y en qué consiste el lenguaje? Bueno, el lenguaje consiste en tres actividades, como dice el texto, que se ponen en juego, ¿no? Cuando lo utilizamos al lenguaje, como estábamos diciendo. El texto dice lo siguiente: cuando se usa el lenguaje se pone en juego una actividad comunicativa, cognitiva y reflexiva. Hasta ahí estamos bien, ¿se acuerdan que las habíamos explicado cada una? Comunicativa tenía que ver con esto de que nos permite relacionarnos con la sociedad, con la gente que utiliza el mismo lenguaje que nosotros. Cognitiva porque tenía que ver con conocer, ¿se acuerdan que lo sacamos como de incógnita, que era lo que no se conoce? Entonces, cognitiva era porque nos permite, el lenguaje nos permite conocer el mundo que nos rodea. Las cosas que vemos y la experiencia que vamos adquiriendo en el mundo la ponemos en palabras y gracias a eso conocemos el mundo. Y por último, reflexiva, pero no tenía que ver con que reflexionamos antes de hablar, sino cuántas veces podríamos haber evitado peleas, sino con poder poner nuestros pensamientos en un orden gracias a que tenemos lenguaje. Incluso a veces cuando algo nos cuesta mucho, lo decimos en voz alta, estudiamos en voz alta, porque de esa manera organizamos nuestro pensamiento cuando utilizamos el lenguaje. La segunda oración del texto dice, por medio de este, o sea, del lenguaje, todos participamos de la vida social. ¿Con cuál de las tres actividades tiene que ver? Con la comunicativa, ¿sí? Porque participamos de la sociedad gracias al lenguaje. Y dice, ojo, a su vez construimos nuestra individualidad. Y ahí después de esos dos puntos aparecen un montón de ejemplos. ¿Cómo construye uno su personalidad cuando usa el lenguaje? Y porque expresa sus ideas, defiende sus derechos, discute con los demás, establece relaciones afectivas, se manda un mensajito, le dice te quiero a alguien, o le dice no te aguanto más con esta cuarentena al hermano, por ejemplo. Trabajamos, como en este momento, influimos sobre los otros, nos informamos, organizamos nuestro pensamiento. Fíjense dentro de los ejemplos que aparece la explicación de lo que es la actividad reflexiva, etcétera. Bueno, pone un montón de ejemplos, ¿no? Ustedes de ahí, en realidad, los ejemplos les tienen que dar lo mismo. Lo que es importante es eso que tiene que ver con la explicación de lo que es la actividad reflexiva. Que ya lo habíamos, en realidad ya lo habíamos explicado, pero bueno. Luego dice, hablar un lenguaje implica, o sea, tiene que ver con estar inmerso, o sea, metido en una manera de organizar y entender el mundo. Esa es una de las actividades que también ya habíamos explicado. ¿Qué cuál es? Una manera de organizar y entender el mundo. Es la actividad cognitiva. Bucear en él, o sea, meternos en lo más profundo del lenguaje y conocerlo, constituye ni más ni menos que la apasionante tarea de preguntarse cómo es esa manera de ver el mundo que tenemos. ¿Se acuerdan cuando yo lo comparé con los esquimales, todas las palabras que tenían para decir blanco? Bueno, porque ven el mundo de otra manera. Pero, atención ahora, a su vez, lo que llamamos el lenguaje, como si fuera el lenguaje uno solo, uno todo igual, no puede ser tomado como una sola cosa, homogénea, o sea, toda igual y estable. ¿Por qué habíamos dicho que no puede ser tomado como una cosa homogénea? Porque dijimos que cada uno, cuando utiliza el lenguaje, va armando, va construyendo su individualidad, o sea, se construye como individuo por su manera de usar el lenguaje, ¿sí? Va armando su personalidad. Y
Y además, en la medida, como es un hecho social, o sea, algo que nos permite a nosotros comunicarnos como sociedad, todas las complejidades, o sea, todas las cosas difíciles, los entramados sociales, las comunicaciones que no son nada fáciles, las variaciones, los cambios, o sea, lo mismo, etcétera, que enfrenta el hombre como miembro de una sociedad y de una cultura, tienen su correlato, o sea, se van acompañando con cambios en el discurso. O sea, va cambiando el lenguaje para poder acompañar esos cambios que se dan en la cultura. Que también habíamos charlado sobre eso, que comparábamos. Algunas personas de nuestra familia que son más grandes dicen guita, dicen pilcha, dicen vaqueros, otros dicen dinero, otros dicen plata, jeans. Y bueno, también charlamos sobre el tema de estar en la luna de Valencia, en las nubes, colgado, tildado, distraído. Fíjense después en casa si les pueden dar más ejemplos donde se ve que el lenguaje fue cambiando a lo largo del tiempo. Aunque usamos el mismo lenguaje y nos entendemos igual, este lenguaje cambia. Entonces, como conclusión, dice después de explicar esas dos características que tienen que ver con el lenguaje, que es inestable y que es heterogéneo. Entonces, ¿a qué llamamos prácticas del lenguaje? A la materia en la que entrenamos. Dice, las diferentes formas de relación social, o sea, la comunicación, que se llevan a cabo por medio del lenguaje, en interacción con el lenguaje y a partir del lenguaje. O sea, que llevamos a cabo utilizando el lenguaje. ¿Para qué decir por medio, en interacción y a partir de? Directamente decimos que son las distintas formas de relación social o de comunicación que se dan a cabo o se llevan a cabo gracias al lenguaje. Lo que se enseñará después, dice, al final, entonces, que enseñamos, que aprendemos, es el dominio práctico, o sea, no teórico. Yo les había contado también, ¿no? Les dije, bueno, quiero que se estudien el modo subjuntivo, el pretérito anterior del verbo caber para la segunda persona del plural. Porque eso nos sirve después en la comunicación si ustedes estudian de memoria esas cosas. Entonces, estudiamos el dominio práctico, en la práctica de la comunicación del lenguaje en las situaciones o en el marco de situaciones sociales reales. O sea, en la realidad, para cosas que nos sirven. Por eso yo les mandé con este texto la actividad que tenía que ver con poder sacar los conceptos más importantes, que son las 3 actividades que se ponen en juego cuando utilizamos el lenguaje, las 2 características que hay que tener en cuenta en el estudio del lenguaje y, como conclusión, decir, bueno, ¿en qué consiste la materia práctica del lenguaje? Acuérdense que hay que explicar por qué prácticas, además de todo lo que tiene que ver con esas 5 cosas importantes que vimos sobre el lenguaje. Bueno, espero que haya quedado un poco más claro. Después tenían que armar una redacción utilizando este cuadro de conectores, ¿sí? Que yo les mandé también, que les adjunté, para poder armar el texto. Por ejemplo, ustedes pueden empezar diciendo, antes que nada, es importante comprender que prácticas de lenguaje implica un modo de ejercitación o un entrenamiento del lenguaje. Pero en cuanto al lenguaje, podemos agregar que en primer lugar implica una actividad cognitiva porque bla bla bla. En segundo lugar, una actividad reflexiva, ya que bla bla bla, y así. ¿Sí? ¿Les parece? Ahora sí va bien. Bueno, los desafío. Espero sus borradores que los vayan adjuntando. Después cuando tienen la tarea, ponen en el ganchito, en el clip, ponen adjuntar tarea y me pueden mandar una foto de lo que hayan intentado escribir o bien si lo redactaron en el Word me lo mandan directamente, lo adjuntan en un Word o en un PDF, ¿sí? Ahora sí, saludos virtuales para todos, cuídense y cuiden a todos los suyos.